Pedro es director de la Casa Bosconia, que forma parte de la Fundación Servicio Juvenil. Concluida la intervención de nuestro hermano Pedro Sandoval, tendremos la posibilidad de formular preguntas, hacer comentarios, compartir experiencia. Entonces es muy importante que vayan tomando nota y apuntes, especialmente de aquello que queremos transmitir o preguntar. Al final de la exposición, entonces vamos a tener un conversatorio donde podamos expresar esas inquietudes. Les pido el favor de hacer intervenciones muy concretas, cortas, para que demos la posibilidad de un mayor abanico de participación. Entonces le doy la bienvenida a nuestro hermano Pedro Sandoval, agradeciéndole de antemano su presencia en este segundo Congreso Nacional de Salesianos Cooperadores. Dios lo bendiga por su generosidad, por ese sí que nos ha dado para ayudarnos a comprender este relanzar y renovar de nuestro carisma. Bienvenido, hermano Pedro Sandoval. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Quisiera pedirles a todos que estemos muy pilos porque voy a necesitar de su colaboración. Primero, agradecerle a Estelita Martínez, a Estela Martínez, con cariño le decimos Estelita, por la invitación para ser parte de este componente temático y participar desde ahí, en este segundo congreso, como bien lo decías, en el marco de los 150 años de la Fundación de los Cooperadores por Don Bosco. El día de mañana, en torno al altar y a la mesa compartida, celebraremos de manera presencial un momento que hemos venido preparando con cariño y con dedicación durante todo el trienio, con sus tres temas y sus tres verbos generadores de acciones. Los hemos estado escuchando a lo largo de estos 2 días. Temas: un sueño, una promesa y un futuro. Un sueño, el de Don Bosco, que traza toda su vida y la del que toma forma a lo largo del tiempo, no solamente nosotros, sino toda la familia salesiana. Nosotros somos fruto de ese sueño, del sueño de los salesianos externos. Nosotros somos esos, los salesianos externos, que no le dejaban meter ahí a Don Bosco en ningún momento en sus constituciones. Eso debe ser clarísimo para nosotros. Somos salesianos, sí, pero somos los salesianos externos, los que estamos en medio del mundo, haciendo del mundo una casa posible, para soñar el futuro, que era menester volver a los orígenes. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en un momentico. Una promesa, es una promesa hecha porque libremente hemos elegido vivir nuestra vocación de laicos. Ojo a lo que voy a decir: vocación de laicos dentro de la iglesia y dentro de los grupos de la familia salesiana, con una misión muy clara: ser y testimonio para los jóvenes y sobre todo mostrarles la bondad del carisma salesiano. Normalmente, cuando nosotros hacemos los cursos de exploración vocacional, siempre ponemos exploración a la vida del matrimonio, exploración a la vida religiosa, dentro de la vida religiosa, la vida consagrada, comunitaria, tal, pero muy pocas veces decimos: oiga, hay que descubrir nuestra vocación de laicos. Ser laico es una vocación y por lo tanto debemos descubrirla. Una promesa hecha porque hemos sido libremente elegidos, un futuro que debe ser ilusionante para afrontar los tiempos y tratar de ser en ellos y en las situaciones de la vida una luz distinta, una sal distinta, una levadura distinta, que la cual el Señor nos llama a actuar. Esas tres palabras, sueño, promesa y futuro, generaron tres verbos que nos dieron el dinamismo estos 3 años. El verbo recordar, que hace un momento también lo escuchábamos, año 23 al 24, que nos hizo volver la mirada a los orígenes, rememorar hechos concretos que hemos vivido. Y me acuerdo que nos pedían que volviéramos a mirar qué nos dijo, qué nos invitó, cómo llegamos a descubrir esta vocación. Y es muy importante eso, el recordar. Pero no solamente recordar lo nuestro, sino también recordar cómo llegó Don Bosco a salvarnos a nosotros de todo ese momento que la curia no le permitía o no entendía. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué no le entendía el papel del laico. El segundo año, 2024, 2025, renovar. Era renovar nuestro ser salesianos, cooperadores, sacando savia,
¿De dónde? Y ahí fue cuando nos dedicamos a profundizar de nuevo en el proyecto de vida apostólica, a fortalecer nuestro sentido de pertenencia, a recuestionar, así como cuando le saca brillo a las cosas que son de bronce, bruñir, que es el verbo, volver a hacerlo. Y hoy la invitación constante ha sido a relanzarlo. De hecho, mañana lo vamos a hacer. Las conclusiones de todo este ejercicio de ayer y de hoy, de todo lo que hemos dicho, nos va mañana a decir, bueno, cómo nos vamos a ver ahora en el próximo tiempo de aquí al tercer congreso. Esos retos, esos desafíos se van haciendo cada vez más nítidos a medida que el Espíritu va generando entre nosotros como sus llamados. Así las cosas, en este momento yo quisiera que trabajáramos recordar y renovar. Y mañana juntos pasaremos a hacer el relanzar. Volvamos la mirada rápida sobre lo que es nuestro sueño y que ojalá cada uno rápidamente retome las razones que nos pudieron llevar a hacer la promesa como salesiano cooperador. En este contexto quiero saludar a todos y a todos mis hermanos y hermanas de la asociación. Cuando hacía la presentación decían, tiene una larga trayectoria en la vida salesiana. Ve, pero tan curioso, solamente hace 4 años hizo la promesa. Sí, es una promesa que arrancó por allá hace muchos años, antes de una pandemia y antes de un final de siglo, y le saqué el cuerpo todo lo posible hasta que finalmente, nada, tocó. Me tragó el animal y me botó en la playa y dijo, bueno, ya hermano, decídase de una vez lo que usted va a hacer. Por eso es que los que están aquí presentes, que me conocen, los que de alguna manera han contribuido a que mi camino vocacional en el centro de la asociación haya crecido, les doy las gracias. Cuando Estelita me hizo la propuesta del día de hoy, me presentó 3 posibles rumbos para este rato. Cada uno súper amplio, súper amplio. Uno tenía que ver con afrontar los retos o desafíos del mundo de hoy. El mundo de hoy, retos y desafíos. Otro era fortalecer el compromiso del bautismo para ser verdaderos evangelizadores. Fortalecer los compromisos del bautismo. Ese ya me dio una línea. Y finalmente, asumir con cabalidad los términos de nuestra promesa apostólica y lo que esta implica en la vida diaria. Como ustedes pueden ver, en este orden de ideas, panorama muy grande. Entonces yo quiero presentar la lectura que yo hice de todo eso, del marco inspirador, de lo que me dijo Estelita, y lo voy a presentar de esta manera. Exploración de la identidad y el compromiso evangelizador y apostólico en el salesiano y la salesiana, en la salesiana y el salesiano cooperador de hoy. Eso es lo que voy a presentar. Voy a explorar. Y lo he llamado exploración porque quiero verlo con la mirada del viajero, el que explora y que tiene una mirada distinta a la forma de ver del turista. Esta diferencia, que puede ser sutil, es fruto de un texto que llegó a mis manos hace ya muchos años, mucho tiempo atrás, y que en cierta forma ha marcado toda mi vida, porque yo creo que a ti también te ha pasado lo mismo. A veces has sido como un viajero, exploras, miras, preguntas. Bueno, ¿me alcanzaron a escuchar Cerro en Neutibara? No, señor. Ah, ok. Entonces, la figura que voy a usar, disculpen, voy a hablar desde el celular que es más estable. La figura que voy a usar es básicamente ese contraste entre el viajero y el turista. El viajero como el que explora, como el que busca nuevos caminos, y el turista como aquel que le programa. Y entonces decía, si yo voy a Medellín y me dicen, ese es el Cerro Nutibara y ahí queda el pueblito paisa, pues yo digo, ah, bueno, ese es el Cerro Nutibara y el pueblito paisa. Pero no me dicen, oiga, ¿por qué no vamos al Hueco? Conozca el Hueco, venga, que eso también es chévere por acá. Sí, y lo mismo pasa en Bogotá. Te dicen, mire, allá queda Monserrate, pero nunca te dicen, aquí queda el Cerro del Cable, o aquí queda el Cerro de Guadalupe, o allí queda el Páramo de Cruz Verde. Eso es lo que pasa con la mirada del turista. La mirada del turista siempre va a estar en esa narrativa del que lo vio. ¿Por qué ocurre esto en mi vida? Tal vez por el hecho de haber sido scout. Yo fui scout a los 10 años, primero fui lobato, luego fui patrullero. Terminé mi vida de patrullero en el grupo del Centro Don Bosco, en el 102. Y tal vez por eso creo que mirar la vida con actitud de viajero es muy importante. Porque quiero, y permítame reiterarlo, mientras al turista le programan el día, la hora, el horario, también le programan el momento de ver y que no ver. Él va en los recorridos turísticos, le dicen, mira, aquí a la derecha está tal esto, aquel monumento, aquel edificio, aquel monte o cerro, pero no le hablan de lo que no es significativo, de lo que no es relevante, o lo que sencillamente le parece al otro
no es de su interés. Y a veces en lo simple y lo ordinario es donde está el sentido y los valores de la vida. Mientras que el explorador, al viajero no le importa. Si el viajero está en Roma, en vez de irse a recorrer otros lugares, él se va a lo que llaman allá el Trastevere, al otro lado del río, para ver cómo es la hermosa Roma tradicional, normal, común y corriente. Esa Roma que no tiene ni monumentos o lugares con relevancia arquitectónica, arqueológica o histórica. Ese es el explorador. Por eso le he llamado así, explorar la identidad y el compromiso evangelizador y apostólico en la salesiana y el salesiano cooperador de hoy. Miren lo que queremos hacer, explorar la identidad y el compromiso evangelizador y apostólico. ¿Por qué quiero hacer un proceso de exploración? Porque quiero mirar qué pasaría si de pronto lo que yo entiendo es mi identidad. Puede tener algunos vericuetos, hendiduras, rasgos, que no necesariamente son los que siempre he oído o he leído, o lo que me han dicho en los procesos de formación, en el acompañamiento, en la animación, o lo que yo he entendido, sino que quiero tener la posibilidad de mirar si hay algo más. Y por eso esta pretensión, y aquí es donde van a empezar a actuar todos, y necesito que el que tenga cámara, por favor, lo mire. Luis, si me ayudas, por favor. Mi pretensión es que podamos relanzar la identidad del salesiano cooperador para enfrentar los desafíos actuales, consolidando el compromiso de nuestro bautismo y asumir plenamente los términos de nuestra promesa apostólica. Y aquí viene la acción, Luis. Por favor, rápidamente, el que tenga a la mano el PVB, el proyecto de vida apostólico, el PVA, artículo 32. Rápido, todos los que lo tengan. De esa promesa que está ahí, por favor, lean la frase que a usted le suena, le impacta, le resuena, le pega ya por dentro. Hágale pues. Artículo 32. ¿Quién lo hizo primero? Levante la mano, abre el micrófono. Yo no estoy viendo nada, así que tranquilo. Pedro, del reglamento, el estatuto. Del estatuto. La promesa. ¿Dónde está la promesa? Estatuto. El estatuto. Dame, Padre, la fuerza de tu espíritu. Eso, Diego. Bien. Dame, Padre, la fuerza de tu espíritu. Otro, por favor. Oh, Padre, te adoro porque eres bueno y amas a todos. Muy bien. Atraído ¿Cómo llamaste? por tu amor misericordioso. Que María Auxiliadora. José. Que María Auxiliadora, Madre de la Iglesia, la me familia acompañe y me apostólica guíe en el de- camino de la vida. Sigue. ¿Quién más? Profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano. Muy bien. ¿Quién más? Oh Padre, te adoro porque eres bueno y amas a todos. ¿Alguien más? Atraído por tu amor misericordioso, quiero corresponderte practicando el bien. Dame, Padre, la fuerza de... Muy bien. Y quedan 30 segundos para dar. Muy bien, y quedan 30 segundos para dar dos más. Sabe dar testimonio del Espíritu Sabe Santo. dar testimonio del Espíritu Santo. Que María Auxiliadora, Madre Que María Auxiliadora, Madre de vivir este camino de vida. Amén. La Asociación de los Cooperadores se ha instituido para sacudir a muchos cristianos del letargo en que yacen y difundir la energía de la caridad. Muy bien. Listo. Atentos porque luego vamos a hacer ya no con el PBA. Bien. Yo quisiera resaltar de la promesa apostólica justamente lo que nos comprometemos a vivir. El proyecto de vida apostólica de la asociación, esto es, dice así, y son 4 líneas. Primera, ser fiel discípulo de Cristo en la Iglesia Católica. Y resalto, fiel discípulo de Cristo. Segunda, trabajar por tu reino, especialmente por la promoción y la salvación de los jóvenes. Resalto, trabajar por tu reino. Tercera, profundizar y dar testimonio del espíritu salesiano. Resalto, dar testimonio. Y la cuarta,
colaborar en comunión de familia, en las iniciativas apostólicas de la iglesia local. Resalto, comunión de familia. La releo de nuevo. Fiel discípulo de Cristo, trabajar por tu reino, dar testimonio, comunión de familia. ¿Listo? Siendo esto así, vamos a iniciar este camino. Y vamos a hacerlo empezando por un punto en común que tenemos todos, nosotras y nosotros. Después de reconocernos como seres de la misma especie, todos los que estamos aquí somos mamíferos, somos bípedos y pertenecemos a los humanos. Esa es nuestra especie, seres humanos. Pero lo cierto es que para hacernos salesianos o salesianas, cooperadores, se requiere de entrada, según dice el artículo 2 del PBVA, ser bautizado o bautizado en la Iglesia Católica. Por eso, si el requisito es ser bautizado en la Iglesia Católica, hay que hundir las raíces y explorar primero en los compromisos del bautismo y en el modelo eclesial, motivos o razones que le den peso a nuestra identidad y le den también razón de ser a nuestra promesa apostólica y a nuestro compromiso evangelizador. Pregunta, ¿hasta aquí me están siguiendo? Sí. Perfecto, ahora voy a hacerles una pregunta. Acabo de usar una expresión. La expresión es un modelo de iglesia. ¿Esa expresión me la entienden? Sí. ¿Qué entiendes por modelo de iglesia? Que cumpla todos los requisitos que nos pide el Señor Muy para bien. ser hijos de Él. Ser conscientes de que pertenecemos a una comunidad que se llama iglesia y que tiene una identidad propia. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que ser modelo es como ser la muestra de, o sea, ser el ejemplo. Muy bien. Ser ejemplo de comunión, de unión, de trabajo sinodal. Muy bien, muchísimas gracias. Fieles Yo diría que por el tiempo que vivimos de jubileo, la petición que hace es volver a la vivencia del Evangelio. Muy bien. Y que somos una iglesia de Cristo, fundada en Cristo y que también es una iglesia que vive en comunidad. Por eso se tenían a los apóstoles. Hacer lo que Cristo. Listo. Permítame. De todos. Permítame hacer una anotación. Ser testimonio de vida con el compromiso y el carisma salesiano. Muy bien. ¿Me permiten? Listo. Sí, pero qué activos estamos. Perfecto. Pero quiero plantearles lo siguiente. Voy a plantearles lo siguiente. Si yo le digo a usted que hay un modelo de iglesia que se llama Sociedad Perfecta, hay un modelo de iglesia que se llama Comunidad de Fe Apostólica. Si yo le digo a usted que hay un modelo de iglesia que es de comunión y participación, y hace un rato se decía, también hay un modelo de iglesia en salida, todo lo que nosotros decimos corresponde a algo. Y la razón es muy sencilla. La razón es muy sencilla. Todos los que estamos aquí fuimos bautizados. Y cuando nos bautizaron, no nos preguntaron si queríamos ser bautizados. Ayer lo decía Corcho en la noche, en la tarde, cuando hacía su saludo, pues a todos éramos chiquitos, éramos niños. Salvo que haya una experiencia de conversión de adulto, todos los que estamos acá fuimos bautizados de pequeños. Por eso, luego se necesitó la confirmación. Pero igual, a veces la confirmación llega con unos compromisos tan grandes y en una edad tan temprana que apenas psicológica y afectivamente nos estamos asomando a ese gran universo que se llama la vida y en especial mi vida. Y lo que ocurre es que quedamos con la respuesta precisa para cuando nos preguntan, oiga, ¿usted de qué religión es? Ojalá nos preguntaran qué fe profesamos. Y la respuesta que aprendimos es que somos católicos. Y yo he encontrado en la sociedad salesiana a laicos que me han dicho, yo soy católico, pero no soy cristiano. Y yo hago plop. ¿What? Muy bien. Pero si miramos al interior de manera crítica lo que acabo de decir,
podemos afirmar, y por favor no se me vayan a perder aquí, muy atentos, que nosotros fuimos primero sacramentalizados. Esto es, recibimos un sacramento antes de haber sido evangelizados. El proceso lógico en la fe cristiana primero es el anuncio, el querigma, para que Cristo se vaya formando en el que se acerca a la fe cristiana, en el que quiere hacer parte de la comunidad eclesial, de la comunidad de fe. Y lo hace, ¿por qué? Porque está impactado. ¿De qué? Pues del testimonio de vida y por la palabra de aquellos que dicen ser cristianos. Hoy en la actualidad hacemos parte de los señalados como católicos, no como cristianos. Y por lo tanto, si yo digo que soy solamente católico, pues soy anticuado, mojigato, patriarcal, conservador del status quo o aburrido, por decirlo menos. Ojo a esto, por favor no me vayan a perder. Es el modo de vida del creyente lo que interpela al que se acerca a la comunidad de fe. Y ojo, tal vez a algunos de los que estamos aquí presentes nos pasó lo que acabo de decir. Para acercarnos a la vida de la asociación y descubrir en el centro en el que estamos el sentido de iglesia como comunidad de fe, fue porque vimos a alguien que por su manera de ser nos hizo plantearnos, oiga, ¿qué es eso de ser cooperador? Eso que hacemos ahora, que es bien bonito, de hacer la promesa en las parroquias, en el momento de las misas, eso hace que la gente se pregunte, oiga, ¿y qué es eso? ¿Por qué? Porque es el modo de vida del creyente lo que interpela al que se acerca a la comunidad de fe. Lo voy a parafrasear. El modo de vida del salesiano o la salesiana cooperador, es lo que interpela a los otros cristianos para acercarse a decir, oiga, ¿cómo es eso de lo que ustedes hacen allá? ¿Sí? La cosa es como un poco al revés, pero el Santo Espíritu es el que sabe lo que hace si somos dóciles a Él. Bueno, no nos vamos a distraer, volvamos. Entonces, ojo, por la evangelización es que llegamos al bautismo. Pero nosotros primero celebramos sacramentos, la primera comunión, y por eso vamos a misa. Recibimos nuestra confirmación y por eso nos pudimos casar, si nos casamos por la iglesia. Nos confesamos con cierta escasa o relativa frecuencia y muy posiblemente nos casamos sin ser plenamente conscientes de lo que significa aceptar los compromisos que tiene el ser bautizado. Y de pronto, en medio de este círculo ritual, llegábamos a descubrir al Señor Jesús vivo y resucitado. Esa frase la vimos hoy. ¿Sí? Sí, eso pasaba. En medio de todas las celebraciones y cosas, en algún momento íbamos a encontrarnos con el Señor Jesús. Pero no es problema. San Ambrosio, ese santo espectacular del cambio de época del cristianismo a la cristiandad, permítame por favor, ubíquese en el año 313 después de Cristo. Después del edicto de Milán que permitió la libertad religiosa en el Imperio Romano. Cualquier parecido con la Constitución en Colombia en 1991 de libertad religiosa es mera coincidencia. Y los cristianos, ojo a lo que voy a decir, en ese momento, en el 315, los cristianos y la iglesia en general pasó de perseguidos a perseguidores. Pasó de la vida oculta y secreta a la vida pública y oficial, de vivir el martirio a hacer nuevos mártires. Y San Ambrosio decía, ¿qué importa el orden con el cual uno llega a la fe? Lo importante es llegar a ella. Pero miren lo interesante de San Ambrosio. Él no dice, no importa el momento en que usted lo bauticen o lo confirmen o lo... No, él no está diciendo, no importa lo que sea, que usted haya sido judío, haya sido pagano, no importa. Lo importante es que te acerques a la fe. Y yo pregunto, ¿y qué pasa en mi vida cristiana? ¿Qué pasa en mi círculo sacramental, de vida sacramental, si yo no llego a tener una experiencia con el resucitado? Ahora bien, independientemente de lo que sea, fue la
fe cristiana, apostólica y romana, que se vivía en la España del siglo XVI, la que llegó en los barcos, y poco a poco llegó a nuestros tatarabuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, e independientemente de lo que haya ocurrido en la historia de América Latina, en la vida de nuestros ancestros o en las nuestras propias, no las estoy juzgando, solo quiero constatar que el crisol que formó nuestra vida cristiana, el crisol de iglesia que nosotros recibimos, fue la concepción de iglesia que le dio respaldo a nuestras prácticas rituales. Y esas prácticas rituales y esa concepción de iglesia que nos llegó hace ya más de 500 años, tenía un presupuesto que ya hoy no existe. Hay rasgos, sí, pero sin lugar a dudas, y creo no equivocarme, si esas tensiones entre lo que es el modelo iglesia, el estilo de iglesia que nos llegó, en el que nos formaron, que heredamos en los ritos sacramentales que hacemos, creo yo hoy los que tenemos hijos ya más grandes en etapa de adulta, estamos sintiendo las tensiones de lo que estoy diciendo. Y decimos, es que los chicos hoy ya no creen como antes, es que los chicos de hoy ya son distintos, es que los chicos de hoy creen en otras cosas. No, es que los chicos de hoy estamos sintiendo el cambio del modelo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O alguien ya me perdió? Señor. Bien, seguimos. Sí, entonces. señor, estamos bien. Vamos vale. bien. Les voy a decir algo más. La cultura era cristiana, la sociedad era cristiana, la moral era cristiana. Todo en lo que nosotros nacimos, nuestros abuelos, nuestros papás, estaba impregnado de cristianismo, de catolicismo, y era como un monolito, como una estructura que hoy por hoy está desfragmentándose, se está deshaciendo, se está haciendo añicos. Por eso, ojo a lo que voy a decir, pilas aquí. ¿Se acuerdan que Francisco, el Papa, hablaba mucho contra el clericalismo y nos lo dijo a nosotros los laicos de América Latina? ¿Por qué? Porque ese clericalismo era propio de una iglesia piramidal, una iglesia donde el clero estaba más cerca de Dios. Y nosotros decíamos, ay padre, usted que está más cerca de Dios, por favor, ¿por qué no habla? Si se da cuenta, la responsabilidad estaba en ellos. Y entonces era el Papa, los obispos, los sacerdotes y abajo el pueblo. Ese modelo se llama sociedad perfecta y ese modelo se resquebrajó desde el Concilio Vaticano II y se sigue resquebrajando cada vez más. La unidad católica que teníamos en toda América Latina, en lenguaje, en idioma, religión, en todo lo que teníamos, se resquebrajó. Y al resquebrajarse hemos empezado a sentir todas estas tensiones. El ritualismo, que era centrar la vida cristiana en la práctica de ritos, sacramentos. Y entonces se bautiza, se confirma, se confiesa, se casa y se entierra. Y eso era lo que decíamos, y mantenemos todo eso con una misa más o menos bien, con alguna que otra ayuda en un bazar. Ojo, ese ritualismo ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza. Y entonces nosotros veimos, y yo lo veo aquí en mi barrio, lo veo aquí en Bogotá, me imagino que pasa allá. Hay sectores de Bogotá donde hay un montón de iglesias que crecen. Y yo digo, oiga, y estos vienen aquí 3 horas a culto y no se aguantan 40 minutos en una misa. Ese ritualismo centrado en sacramentos y acompañado por un adoctrinamiento con una catequesis memorística, una catequesis de preguntas y respuestas sobre dogmas, sobre moral, eso ya no existe. Por más que lo extrañemos y sintamos que todo tiempo pasado fue mejor, créame una cosa, eso ya no existe. Pero lo mejor es que aún la practicamos y nosotros los que somos catequistas nos sentimos más seguros por ahora manteniendo eso. Repito, óigame bien, esa sociedad levantada sobre la cultura cristiana
no existe. Y no dejemos de querer rescatarla, pero eso va a ser imposible. Estamos en otra sociedad, estamos inmersos en un cambio de época que va tan rápido, tan vertiginoso. Estamos metidos en nuevos paradigmas, en nuevas maneras de relacionarnos los hombres con las mujeres, en una manera de relacionarnos con la sociedad, con la naturaleza, con los entornos, con lo religioso, que esta nueva realidad tiene elementos cristianos, sí, claro que los tiene, pero no necesariamente son católicos, en el sentido exacto del término, católico como universal. Es como si estuviéramos pasando una involución, pero el tránsito es tan rápido a una nueva era que hoy una cosa es y mañana ya no es. Y esto lo está impulsando ¿quién? La línea tecnológica. La fe o los ritos cristianos llegaron a nuestros tatarabuelos, ¿se acuerdan? Pero independientemente de lo que ellos vivieron, nuestros abuelos y bisabuelos, independientemente de lo que ocurrió allá, todos y cada uno de los que estamos sentados aquí, hoy, ante dispositivos digitales, gracias a la pandemia, ustedes me están escuchando, no me están viendo, pero sí me vieron al comienzo. Yo creo que a ustedes y a mí ya sentimos lo que vamos previendo para el futuro. Nuestros bisnietos probablemente no van a vivir lo mismo que vivimos nosotros. Hoy, o bueno, dentro de 20 años no sabemos cuáles van a ser las ofertas o el marketing del hipermercado religioso que se les va a ofrecer. Hoy hay tantas maneras tan distintas de vivir la espiritualidad, tantas ofertas tan distintas de vivir el cristianismo, que esas ofertas están impactando. Probablemente usted todavía puede acompañar a los niños más pequeños que lo acompañen a misa, y los grandes, los adultos, no. Probablemente tienes ya hijos grandes que dicen, bueno, tranquilo mamá, luego te vemos. Y les queda solamente lo que aprendieron en casa. Probablemente es una experiencia de todos. Probablemente usted tuvo un encuentro personal y o comunitario con el Señor Jesús. Y aquí es donde quiero hacer, es un encuentro con el Señor Jesús vivo, después de resucitado, con su pasión y su dolorosa muerte. Fíjese que le cambié el orden. No es pasión, muerte y resurrección. No, dele la vuelta. El encuentro es con el resucitado, con el que sufrió esa muerte tan dolorosa y tan cruenta, con esa pasión, con esa hazaña, con ese odio con el que lo mataron. Probablemente fue lo que me pasó a mí. Y por eso yo hablo de mi conversión de católico a cristiano católico. Prefiero pensar que eso fue así, porque yo no soy quien para juzgar lo que es el proceso de fe de cada uno. Pero lo que sí voy teniendo claro cada vez más es que el encuentro con el resucitado, con el Señor vivo después de la muerte, antes del bautismo, hace que el bautismo tenga un sentido distinto, porque no es un rito que se recuerda, no es una fecha más, sino que se convierte en tu forma de vivir el día a día, tu manera de estar en el mundo. Quisiera invitarles a que unas 5 intervenciones. ¿Alguien aquí tiene claro el momento exacto en el que usted se cayó del caballo como San Pablo y se dio cuenta del resucitado? En una Pascua, en una enfermedad, en un retiro, en una reunión, en una charla. Usted tiene claro el momento en que usted, al igual que San Pablo, se cayó del caballo y dijo, ¡guau! ¿Quién eres? ¿Hay alguien que nos pueda contar ese testimonio? Lilibet, ¿quieres compartirnos tu? Sí. Lilibet. Luego Midoris. Sí, lo tengo muy claro. Bueno, Lilibet, comparte. Estaba en una depresión lloraba, tenía más de 15 días de llorar seguido. Me había separado de un hogar de 18 años. Me había enterado de que
El papá de mis hijos no era lo que esperaba. No se quiso casar nunca por la Iglesia Católica, gracias a Dios. Y quedé en una depresión muy grande. Todos los días lloraba y nada me sacaba de la crisis. Y un día le pedí a Dios que, le dije, no es justo con mis hijos que me vean llorar así. No es justo. Y me llegó una alabanza en donde decía, levántate. Y desde ahí, como por arte de magia, se me quitó la depresión. Desde ahí entendí lo que es Jesús, lo que ha hecho Dios en mi vida. Y desde ahí camino con Él. Y eso fue en el 2020. Gracias, Lilibet. Doris, tienes la palabra. Bueno, buenas. El momento crucial que yo viví fue un momento a la vez que hoy lo recuerdo con un amor inmenso, con una gratitud a Dios, porque en medio de una depresión, después de vivir tantas dificultades, fueron muchas, que no voy a extenderme con ellas, pero había un vacío muy profundo en mi corazón. Y yo recuerdo que fui a una Eucaristía en el Colegio Virginia Rossi, en la capilla, y llegué a esa Eucaristía ya sin el último hálito de esperanza. Pero en medio de esa Eucaristía, cuando escuché al sacerdote manifestar el testimonio de una mujer que todos los días iba a la Eucaristía y recibía en la mano a la Eucaristía y se la metía en la boca y hacía con ella unas masillas y se la colocaba en los ojos, pidiéndole a Dios que la ayudara. Yo escuchaba al sacerdote decir eso en medio de mi angustia y eso llegó a mi corazón, que hubo un momento en que yo empecé a llorar y expresé estas palabras: si tú existes, ayúdame. En lo más profundo de mi corazón sentí cómo ese vacío desaparecía y me daba como nuevas fuerzas. De ahí empecé un proceso que ha venido largo de años, aún estoy en proceso, pero dándole la gloria al Señor por este momento, porque es un momento para decirle gracias, porque a través de eso pude encontrarme con el rostro de Jesús a través de la palabra y de la Eucaristía en su presencia viva. Salmido, Luis. Gracias, Lucía, y luego Juan Ayala. Buenos días para todos. Buenos A días. ver, yo no me puedo o no nos podemos quedar con la gracia de Dios. A ver, mi caída, que sí me vi caída, fue cuando lo de la enfermedad de mi hijo, que resultó con insuficiencia renal. Me caí, horrible. Luego empecé a pedirle a la Santísima Virgen por el Santo Rosario, que me lo aprendí así, porque tampoco lo sabía rezar. Y le empecé a pedir, que me decían que la salvación de él estaba en el trasplante de riñón. Y sí, se llegó el día. Las cosas se me fueron dando, cambiarlo de una EPS a otra EPS, me fue iluminando, lo cambié de EPS. En esa EPS fue rapidito lo que me le salió lo del trasplante, y yo dije, gracias Madre Santísima, gracias Señor. Se llegó el día de que ya lo llamaron para Cali a lo del trasplante, y solo contaba yo con 80,000 pesos y me fui con esos 80,000 pesos, y la recuperación de él me decían que en Cali era de 3 meses, positivo, 3 meses la recuperación en Cali, y con esos 80,000 pesos yo dije, Dios mío bendito, me sirve para un día de habitación, 2 días, pero no pensaba yo en la comida, ¿no? Y eso. Pero para la gloria de Dios, todo se me fue acomodando, todo se me fue dando. Los 3 meses fueron de maravilla. Mi Diosito, la Santísima Virgen, no me dejaron sola. Y para la gloria de Dios, pasó la recuperación. Ya lleva mi hijo 13 años de trasplantado. Hemos tenido inconvenientes, pero yo todo lo pongo en manos de Dios. Y ahí es donde yo empiezo mi proceso de conversión, que hasta hoy, gracias a Dios, he visto
a Jesucristo, he visto a la Santísima Virgen obrar en mí y de paso en mi familia. De todas formas, compañeros, hermanos, después de Dios y de María Santísima, el Espíritu Santo, estamos bajo el amparo de ellos y nada nos faltará, nada nos falta. Lucía. Gracias por tu testimonio y tiene la palabra Juan Ayala y concluimos con él para que Pedro continúe. Es una experiencia cuando estaba en 11º, ya por el tema de filosofía dejé de creer en Dios, en todo lo que era católico gracias a los existencialistas, pero iba a Eucaristía, siguiendo el reto, pues porque mis papás iban. Pero como a los 2 meses fui entendiendo que una situación era lo que decían los filósofos, de esa existencia o no de Dios, y otro el camino que yo veía con mis papás y que escuchaba. Y después de esos 2 meses que yo digo de sequedad, porque pues no creí en Dios a los 15, 16 años, después fui entendiendo que era la presencia de alguien superior que siempre iba a estar conmigo, no importaba cómo. Y después de la experiencia entendí que mi opción de fe por Dios y por lo que significaba y por el resucitado era mucho más fuerte que lo que el razonamiento humano decía a partir de algunos pensadores. Y eso me llevó a que después he estado consciente de esa presencia de ese resucitado. Cuando lo he necesitado, me ha mostrado también esas intermediaciones que él me ha enviado para evitar que cometa errores. Entonces, esa experiencia después, cuando he estado a punto de cometer errores, hace muchos años, y que aparecía alguna persona y me decía palabras que yo decía, pero ¿por qué me las dices si es que con esa persona yo no le he comentado lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo internamente? Me fue llevando a convencerme cada vez más que Dios siempre está presente conmigo. Entonces, esa es la experiencia que quería compartir. Muy bien, muchísimas gracias. Como dice la promesa, oh Padre, te adoro porque eres bueno y amas a todos. Te doy gracias por haberme creado y redimido, por haberme llamado a formar parte de tu iglesia, y en ella me has hecho conocer a la familia apostólica de Don Bosco, que vive por ti al servicio de los jóvenes y de las clases populares. Atraído por tu amor misericordioso, quiero corresponderte practicando el bien. Y luego sigue la promesa. Si se dan cuenta, esta experiencia de caerse del caballo es justamente la experiencia de la evangelización. Miremos solamente la enseñanza, o recordemos el final de Marcos, el capítulo 16, al final de Marcos. Dice básicamente, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, y el que crea y se bautice se salvará. Vayan, anuncien, y el que crea y se bautice se salvará. Es un movimiento primero misionero, luego es querigmático, y cuando hay una respuesta personal, libre y consciente, hay una acción salvífica sacramental que trae consecuencias eternas, salvación eterna. Y eso es lo más lindo que tenemos en esta época, la posibilidad de ser misioneros, la posibilidad de anunciar la buena nueva. Y el chico o la chica que nos escuche de manera libre, consciente y personal, Dios quiera que quiera vivir el sacramento. De pronto ya lo bautizaron, pero le podemos enseñar a vivir sacramentalmente, a vivir diariamente el bautismo. Entonces, si el anuncio es para que la persona se identifique con Cristo, se configure con Él, pues San Pablo en el capítulo 6 de los Romanos, cuando pregunta en el verso 3, ¿no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús, no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Y enseguida afirma, y así como Cristo fue resucitado, así también nosotros empezamos una vida nueva. Ahora ven por qué tan importante era que como grandes entendiéramos el tema del bautismo. Claro, siempre dijimos, es que la familia, los papás se hicieron cargo, pero es que ya no existe eso.
Ya no existen esos contenedores que tenían esas fuerzas de contención, la familia, la escuela, la parroquia, ya eso no existe. Existe sí una familia que quiere ser cristiana, pero vamos a mirar eso más chiquitico, pero rápido. Según lo anterior, el bautizado, si empieza una nueva vida, es otra persona. Es ojo a lo que viene, es un modelo actualizado de Cristo. Nosotras y nosotros somos hoy la versión actualizada del Hijo de Dios, vivo en Colombia, vivo en el centro en el que estás, vivo en la familia. Tú y yo somos la versión actualizada de Cristo. Miremos, don Bosco, cómo entendía esto. Aquí preparémonos, Estelita, para compartir la página. Miremos cómo don Bosco entendía esto de ser cristiano, esto de la vida nueva por el bautismo. Y resulta que todos hemos escuchado el joven instruido, pero poco sabemos de un título de un escrito que don Bosco lo llamó La llave del paraíso en manos del católico que practica los deberes del buen cristiano. La llave del paraíso, probablemente alguno la ha conocido, pero no es tan popular como el joven instruido. Recuerden que el joven instruido es un método fácil, breve y sencillo para hacerse santos y ganarnos la vida eterna. Pero resulta que don Bosco no se quedó solo con los pelados, también le escribió a los adultos. Y este que se llama la llave del paraíso, la hizo especialmente para, y alcanzó a tener casi como 43 ediciones antes de que muriera don Bosco. Pues es poco conocida o no es tan conocida como el joven, pero miren lo bonito, no sé si ya se está proyectando. La encontramos en los escritos espirituales del padre salesiano José Uri, que es uno de los historiadores. Y ¿sí la estamos viendo? Aún no, pero... No, señora, aún no. Todavía no se ve. Bueno, pero entonces vamos avanzando porque el tiempo es inexorable. Si aparece en el momento en que aparezca, ahí va el número que sea, alguien dice, yo quiero el número 8, y arranca ahí. ¿Listo? Entonces voy a irle leyendo, porque la idea era que la fuéramos compartiendo entre un hombre y una mujer para hacer que la vida fuera más, la lectura fuera más amable. Entonces voy a ir leyendo. Estelita, ¿lo lograste hacer? Si no, bueno, listo. Dice don Bosco, dijo un día Moisés, acuérdate bien de cumplir mis mandatos y hazlo todo de acuerdo con el modelo que te he mostrado en el monte. ¿Listo? Pedro, ya está en pantalla la... Listo. Ahora Necesitamos ya está. dos voces, así, una masculina y una femenina, una que haga los pares y otra que haga los impares. Yo hago el comienzo y el final. Te voy a repetir. ¿Ya está claro quién y quién? Dijo un día Moisés, acuérdate bien de cumplir mis mandatos y hazlo todo de acuerdo con el modelo que te he mostrado en el monte. Resalto, modelo que te he mostrado. Lo mismo dice Dios a los cristianos. Recuerde que es don Bosco el que lo está diciendo. ¿Quién arranca? ¿Hombre o mujer? El modelo de cada cristiano tiene que imitar es Jesucristo. Ninguno puede gloriarse de pertenecer a Jesucristo si no trabaja en imitarlo. Por eso, en la vida y en las obras de un cristiano, tiene que hallarse la vida y las obras de Jesucristo mismo. Tú sigues con los impares. ¿Pares? ¿Un hombre? El cristiano debe rezar como rezó Jesucristo en la montaña, con recogimiento, con humildad, con confianza. El cristiano debe ser accesible como lo era Jesucristo a los pobres, a los ignorantes, a los niños. No ha de ser orgulloso, no debe tener pretensiones ni arrogancia. Él se hace todo a todos para ganar a todos a Cristo. El cristiano debe tratar con el prójimo como Cristo trataba a sus seguidores. Por eso, en sus diversiones no han de ser edificantes, caritativos, llenos de gravedad, de dulzura y de sencillez. El cristiano ha de ser humilde como lo fue Jesucristo, que de rodillas lavó los pies a sus apóstoles y los lavó también a Judas, aunque sabía que el pérfido lo entregaría. El verdadero cristiano se considera el menor de los demás
y como servidor de todos. El cristiano ha de obedecer como obedeció Jesucristo, que estuvo sometido a María y a San José, obedeciendo a su Padre Celestial hasta la muerte y muerte de cruz. El verdadero cristiano obedece a sus padres, a sus dueños, a sus superiores, porque en ellos reconoce a Dios mismo, cuyas veces se hacen aquellos. El verdadero cristiano con el comer y el beber debe ser como Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea y de Betania. Esto es sobrio, templado, atento a las necesidades ajenas y más preocupadas por el alimento espiritual que por los manjares con su alimento en su cuerpo. El buen cristiano ha de ser con sus amigos como lo fue Jesús, como lo fue Jesús. El 9, como lo fue Jesús con San Juan y San Lázaro. Y San Lázaro. Ha de amar en el Señor y por amar a Dios le confía los secretos de su corazón. Y si ellos caen en el mal, se preocupa por solicitud en hacerles volver al estado de gracia. El verdadero cristiano debe sufrir con resignación las privaciones y la pobreza como la sufrió Cristo, que no tenía lugar donde reclinar la cabeza. Sabe tolerar las contradicciones y las calumnias como Jesús toleró la de los escribas y fariseos, dejándole a Dios y el cuidado de justificarlo. Sabe tolerar las afrentas y los ultrajes como hizo Jesús cuando le abofetearon, lo escupieron en la cara y lo insultaron de 1000 modos en el pretorio. El verdadero cristiano ha de estar dispuesto a tolerar las penas de espíritu, como Jesús cuando fue entregado por uno de sus discípulos, ligado por otro y abandonado por todos. El buen cristiano ha de estar dispuesto a aceptar con paciencia toda persecución, toda enfermedad y también la muerte, como hizo Jesucristo, que con su cabeza coronada de espinas, con el cuerpo herido por los golpes, con los pies y las manos traspasadas por clavos, entregó en paz su alma en manos de su Padre. De suerte que el verdadero cristiano ha de decir con el apóstol San Pablo: no soy yo el que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Quien siga a Jesucristo, según el modelo aquí escrito, ha de estar cierto de ser un día glorificado con Jesucristo en el cielo y reinar con Él por la eternidad. Muchas gracias a los lectores, muchísimas gracias. En el número 11, no es ligado sino negado. Ese es el corrector de estilo. Bueno, es bastante probable que algunos hayan percibido en el anterior texto el modelo de iglesia que vivió Don Bosco, o que de pronto al texto le faltó algo más. Pues Don Bosco también recogía cosas de muchos, pero mi interés es darnos cuenta de que la identidad del cristiano es Jesucristo, y por lo tanto, si un cooperador o cooperadora es bautizado o bautizada, su identidad de base es la experiencia de fe personal y comunitaria con el resucitado que padeció y murió por cada uno y cada una de nosotros. ¿Es claro? La identidad es el bautismo, y de hecho, en la fórmula, en el artículo 30, Dios dice: el sentido y la finalidad de la promesa es poner manifiesta la voluntad de vivir el bautismo según el proyecto de vida apostólica. La identidad no es el proyecto de vida apostólica, no señores, la identidad es el bautismo, y ese es el giro que tenemos que darnos. Recapitulemos. ¿A dónde me llevó a mí la mirada del viajero? A cuestionar el modelo eclesial que todos recibimos y que daba por sentado que en algún momento, en medio de ese ciclo sacramental y ritual, nos encontraríamos con el Señor Jesús vivo y resucitado. En cualquier momento de la vida o de la liturgia nos íbamos a ver. Pero ese modelo, que estaba tan consolidado, está resquebrajado hoy. Y el cual, ojo, necesitamos
transitarlo, actualizarlo. Y si no lo hemos hecho y seguimos aferrados a ese modelo donde la cultura era toda cristiana, donde todo era cristiano, pues probablemente estamos sembrando en falso. Y por ahí puede ser que nuestra vida asociativa pueda estar débil y nuestra vocación como laicos asociados esté viciado en sus motivaciones más profundas. Ojo a lo que voy a decir. Antes se nacía cristiano. Ahora se hace. Ahora hay que hacerse cristiano. Hoy nadie nace cristiano. Hace 50 años todos nacíamos cristianos. ¿En dónde más exploré? En el proceso evangelizador y en específico en la identidad del bautizado que se configura con Jesús resucitado. Y por ahí ingresé al texto de Don Bosco que escribió para los adultos de la época, donde perfiló los rasgos del buen cristiano. ¿Se acuerdan que nosotros decimos buenos cristianos y honestos ciudadanos? Pues vean, cuando Don Bosco decía un buen cristiano, mire que es lo que estaba diciendo. Sin embargo, todo eso no vale si no damos una breve mirada al actual paradigma, que ya no es la posmodernidad. Ahora hay nuevas realidades, nuevas pobrezas, nuevos excluidos, nuevos descartados tanto en lo digital como en lo social, geopolítico y económico. Ahora no son solamente personas, ahora somos pueblos enteros. Hoy nos movemos en la dualidad de la vida o de la muerte, entre la promesa de nuevas oportunidades o las promesas rotas y fallidas de un mundo mejor para todos, entre una gran crisis climática planetaria o la sobrevivencia en algunos sectores del globo terráqueo porque los otros van a quedar devastados, entre cuidar un planeta para todos, donde todos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida y ser felices, y podamos seguir transitando por el universo, o la búsqueda de un nicho nuevo, espacial, donde unos cuantos puedan preservar la humanidad, pero de nuevo excluidos porque no todos podremos ir allí, entre una gran crisis ecológica global o una ecología integral, humanizante, holística, entre robotizar todos los aspectos diarios de la vida, tanto que hoy hace un rato decíamos, es que son ahora los celulares los que educan a los niños, o humanizar el uso de la inteligencia artificial, y hay muchos más aspectos. Pero no me quiero quedar en un tema apocalíptico o en una mirada resignada ante un telón que se cae. No, esa no es mi intención. Si la identidad del cooperador salesiano, de la cooperadora salesiana, es ser testigo y testimonio vivo del resucitado, lo nuestro es seguir contribuyendo a la construcción del reino que Jesús instauró ese sábado en la sinagoga, ese año de gracias que nos dice Lucas en el capítulo 4, versículo 19, y yo creo que los términos de Jesús no eran un año calendario, es la apertura a la eternidad desde la temporalidad terrena, es decir, estamos en el final de los tiempos, ya empezó, pero todavía no se ha concluido. Por eso es que lo nuestro, como testigos del Señor Jesús, como salesianos cooperadores, es anunciar, defender, promover la vida y la vida en abundancia. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Lo nuestro es cuidar la vida de gracia en nosotros, pero también en cada uno que Dios pone como regalo maravilloso en las manos de nosotros y de los cuales tarde o temprano tendremos que dar cuenta de esas almas, de esa vida de gracia en ellos, y que ellos no saben que esa vida de gracia es la que les permite ser felices y merecen y necesitan a alguien que les diga lo buenos que son, porque son la porción más preciada que Dios Padre Creador ha hecho. Lo nuestro, en los estados laicos en los que estamos, es ser excelentes ciudadanos. No es suficiente ser buenos, no es suficiente ser gente de bien. Debemos elegir ser buenos vecinos, transeúntes, buenos usuarios del servicio público, cuidadosos del bien común, partícipes en todos los espacios donde podamos incidir para generar mejores condiciones para todos. En un mundo que por un lado proclama la defensa de los derechos humanos, lo nuestro es anunciar la buena nueva, la dignidad humana. En un mundo en continuo cambio y transformación, lo nuestro es una continua y permanente metanoia, una conversión interior y comunitaria, un cambio de vida radical nuevo.
en un mundo donde reina lo individual, el aislamiento, el egoísmo, lo nuestro es ser comunidades de fe, comunidades de vida cristiana, comunidades donde podamos romper el aislamiento, donde podamos romper la soledad. Y si alguien entendió la lógica de lo que estoy diciendo, tienen derecho a 4 participaciones, no, a 2 porque se nos pasó el tiempo. ¿Alguien entendió esta lógica de lo que estoy diciendo? Pedro, sí, muchísimas gracias. A continuación vamos a tener un conversatorio donde pueden hacerte preguntas, pueden hacer eco o resonancia de tu mensaje. Bien, ¿me permite las palabras finales? Sí, señor, bien pueda. No, hacemos el conversatorio. Listo, bueno, las palabras entonces, finales las hago. eso. Antes del conversatorio, mi querido Pedro Alfonso, darte las gracias por esta participación tuya. De verdad que nos has llevado por un recorrido que nos lleva a tomar conciencia de nuestro compromiso de bautizados con una mirada nueva, un nuevo modelo de evangelización que tiene que ser desde la vida y para la vida. Entonces, a partir de este momento, mis queridos hermanos, quien tenga una pregunta, una resonancia, una inquietud, entonces vamos levantando la manito y lo hacemos. Constanza, tienes la palabra. Gracias. Bastante reflexivo el tema que nos plantea Pedro, y resueno en ese mismo conflicto en el cual nuestra juventud, nuestros niños están enfrentándose a entender la religión como sus padres y sus abuelos le enseñaron. Resueno bastante con el hecho de entender, pero hay que sentir, no importa que hayan pasado muchos años, todavía sigue vigente en el día a día, en el compartir con los demás, en sentirnos sociables con las demás personas. Somos seres humanos, necesitamos de los demás para seguir avanzando. Y agradezco por esa motivación en términos de reflexión de cómo nosotros los salesianos cooperadores podemos seguir avanzando en esa nueva estrategia, en esa innovación para ser modelos a nuestros jóvenes hoy. En el trabajo que habíamos hecho en grupo, en el grupo número 8 que me tocó participar, había hecho en esa tercera pregunta ese mismo comentario, en el cual tenemos un reto. El reto es hablar en los términos del joven hoy, amar lo que aman los jóvenes hoy, para que ellos amen también lo que nosotros queremos que ellos amen, que lo decía Don Bosco. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Ludi tiene la palabra. Antes de que Ludi hable, al chat nos está llegando un formulario para la asistencia. Entonces, por favor, responder. Ludi, tienes la palabra. Bien, muy buenos días o buenas tardes ya. Desde Piedecuesta, un saludo, ¿no? Peter, un abrazo fraterno, hermano. Qué bueno, genial encontrarnos, y en verdad que ese tema del bautismo, en verdad que se lo lleva a uno en el corazón, porque yo sé que todos los que estamos aquí presentes, de una u otra manera, lo hemos vivido, ¿sí? Esa resurrección, siendo nosotros ya testigos de ese bautismo, lo estamos encarnando una vez más a través de nuestra propia vocación, y lo hemos vivido, esa experiencia fuerte del cambio de unas etapas de nuestra vida, lo hemos vivido y lo hemos experienciado, y qué bien que sea dentro del camino salesiano. Algo que tú hablabas me impactó, prácticamente tú tocabas algo del aguinaldo próximo del 2026, ¿no? Del ya pero todavía no. Precisamente en eso estamos, y en verdad que estamos viviendo esa experiencia, ¿no? En el ahora, ¿sí?
directamente, y es lo que tenemos nosotros que relanzar a través de estos 150 años que se nos vienen, para que seamos significativos y verdaderamente los jóvenes nos escuchen, porque los jóvenes de hoy en día necesitan ser escuchados, y precisamente cuando los jóvenes son escuchados, nuestros destinatarios empieza a haber una respuesta. Gracias. A ti, Ludi. Blanquita, tienes la palabra y luego Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bien puede, Blanca. Esa reflexión. Sí, Jairo. La escuchamos bien, Aló. bien pueda. Bien pueda. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Estaba diciéndole a Peter y a todos, saludándolos, pero a Peter especial, agradecerle toda la charla, el discernimiento, el recordarnos para qué, por qué y cómo debemos nosotros tomar nuestra vida de fe al servicio de los demás, al estilo de Jesús, al estilo de Don Bosco, de Madre Mazzarello y de aquellos que han sido referentes para nosotros en la vida, para vivir el día a día al estilo de renovarnos. Es nuestra tarea. Salir de, alguno decía, y esa palabra la he dicho, del confort. A veces tenemos tantas situaciones personales que de verdad ponemos siempre de primeras esas situaciones y dejamos a un lado también nuestro deber cristiano como evangelizadores y también como educadores. Entonces es salir sin miedo, es con alegría, con la fe, con la disposición y tener presente nuestra vida sacramental, ese bautismo, pero ante todo vivirlo de la forma más coherente el tiempo que Dios disponga para nosotros. Ser salesiano cooperador de verdad que es dejar que Dios actúe, el Espíritu Santo, nuestra fe y vivir con amor cada día que Él nos permite. No desfallecer y ser muy valientes ante esta sociedad, porque el valor se requiere. No hay acción que no sienta uno algo de temor, y sobre todo cuando se va a hablar de Dios o se va a hacer alguna obra. Debemos siempre ir de la mano de Dios, con la intercesión de María Auxiliadora y con el amor y la oración de cada uno de nuestros compañeros. Y por qué no, con la ayuda material, porque también hay obras que la requieren. Muchas gracias, Peter. Gracias a ti, Blanquita. Muchas gracias. Juan, tienes la palabra y luego María del Carmen. De lo que Pedro mencionaba, me dejó pensando bastante, Pedro, aquello de la sacramentalización que tenemos por el sacramento del bautismo y la definición como entre cristiano y católico que tú nos propones. Me tiene pensando porque tú manifestabas que pues hay que entender qué es lo que es ser cristiano, y no necesariamente un cristiano es católico, entendiendo el sentido de lo que es la expresión católico, que es universal. Y eso me decía, cuando hacía esa referencia, me hacías pensar que a veces la sociedad o gran parte de la humanidad nos lleva a pensar que todo aquello que muchos hagan es lo bueno, así no sea bueno. Y todo lo que nadie haga o casi nadie hace es lo malo, así sea bueno. Entonces cuando dice, muchas cosas de las que podemos hacer no son cristianas, pero creemos nosotros que son cristianas y no tenemos como esa fortaleza interna o conocimiento para discernir y pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a discernir qué es lo cristiano y qué es lo católico. Yo creo que de lo que me queda a mí personalmente, de lo que tú nos has compartido, es ese llamado a que vaya definiendo con más claridad. Si yo digo que soy
católico y por ende cristiano, ¿qué es lo que me identifica como cristiano? ¿Qué me identifica como católico? Y cómo vivo eso y transparento eso a los jóvenes. Porque entonces puede que el joven esté viéndonos en nosotros, como a veces cuestionamos cuando hemos sido jóvenes, la incoherencia del adulto, que le decimos que soy cristiano o católico, pero las acciones que me ve a veces ni son cristianas ni son católicas. ¿Sí? Y más en un mundo de ideologías, ¿sí? Casi desde lo político, se une con la opción de fe. ¿Qué es lo que le estamos transparentando a esos jóvenes? ¿Le estoy transparentando elementos cristianos o católicos o ninguno de los dos, con el argumento de como la mayoría lo hace, entonces eso debe ser así? Ese es como un llamado de atención que me queda, el cual pues en su momento también dialogaré con mis hermanos acá en el centro Sofía Camacho Mota, porque creo que para mí ese llamado de atención que tú nos haces, de tener claro también como, entonces, que yo primero recibo un sacramento sin entender, muchos de nosotros sin entender por qué razón después decidimos que éramos católicos y qué significa ser católico cristiano en la óptica de salesiano cooperador. Muchas gracias, Juan. De verdad que la intervención de Pedro nos deja mucho material para la reflexión. María del Carmen, y ya con María del Carmen concluimos con las palabras de Pedro para finalizar. Gracias. Recuerden llenar el formulario de asistencia. A ti, María del Carmen, bien puedes. Bueno, queda claro la invitación de Pedro Alfonso en el sentido de resignificar el modelo clericalista y de ritos y rituales. Con ese planteamiento de Pedro Alfonso nos remite precisamente a la invitación del Papa Francisco en el sentido de la identidad de la Iglesia sinodal, guiados por el Espíritu Santo para la participación en el proceso de contribución de la vida y por la vida. En pocas palabras, es el peregrinaje del bautizado, pero al estilo de Cristo, no ya de mero nombre ni por rutina. Muchísimas gracias. Aló. Carmen se quedó sin sonido. Bueno. Bueno, muy bien. Yo quiero también hacer resonancia. Carmen, ¿ya estás de nuevo? Guillermo, ¿cuál es el formulario? Bueno, ahí ¿dónde está Clara María les está enviando un link. Ustedes lo tocan, simplemente les preguntan nombre, provincia y centro. Muy importante que nos digan la provincia para mañana poder separarnos en los dos grupos, Bogotá y Medellín. Luis Guillermo, ¿dónde me quedé sin sonido? Perdón. Carmen, ibas pues diciendo la importancia de esta nueva, de retomarnos en los nuevos sacramentos, en el bautismo. Sí, vivir al estilo de Cristo, nuestro Señor, y no en la mera rutina. Pues es la invitación que nos hace este planteamiento de Pedro Alfonso, de dejar a un lado el clericalismo y los ritos y rituales. Muy bien, gracias. María. A ti muchas gracias. Bueno, Pedro, ya podemos concluir. Pediste las palabras finales. No olviden, sí, ahí está el formulario para llenar. Bien pueda, Pedro. Bueno, dos cosas. Lo último que acaba de decir Carmen me hizo recordar una vez que, hablando de estos temas, una compañera mía de trabajo llegó a la conclusión que yo, por lo que dije, no había que volver a misa y no había que confesar. Y dije, no, eso no es el sentido. El sentido es que el rito como rito tiene valor y validez en cuanto que es el momento comunitario
es el momento de la comunidad de fe. Voy a decirlo de otra manera. Si yo tengo problemas con la confesión, es porque tengo problemas con el modelo de iglesia, con la concepción de iglesia que yo tengo. Si para mí la comunidad es lo vital, la Eucaristía y la confesión fluyen. No tengo ningún problema. Y esta invitación que hacía Juan de discernir con católico, cristiano, me hace recordar lo que nos enseñaba el padre Julio Humberto Olarte, en lo que en España llaman los seglares y en Colombia llamamos los laicos. Y entonces él nos decía, allá la palabra, en Europa, especialmente en España, la palabra laico tiene unas connotaciones negativas que no les agrada, y entonces prefieren usar la palabra seglar, que es en el siglo. Y entonces a nosotros nos pasó, después de la Constitución del 91, con este boom de movimientos nuevos cristianos, que todos estos nuevos movimientos, ellos se tomaron el título de cristianos. Y resulta que el cristianismo, por lo menos hasta la época de las reformas, el cristianismo era el catolicismo era el cristianismo. Después fue que nos tocó empezar a hacer diferenciaciones y anotaciones, pero es que hoy por hoy a nosotros los católicos nos quitaron el título de cristianos. Entonces yo resuelvo el tema con un silogismo. El silogismo dice, todos los católicos somos cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Y voy a concluir, Luis, gracias. Gracias a todos por el eco compartido. A usted mil gracias, Pedro. No encuentro el formulario. Finalmente, ojo a lo que voy a decir, ya termino mis palabras. Mi identidad como testigo del Señor Jesús es ser cristiano desde el tuétano de mis huesos. Y porque soy cristiano, elijo ser cooperador, misionero, evangelizador y educador en el lugar y con las personas que el buenazo de Dios disponga. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro Alfonso. De verdad que nos has llevado a reflexionar bastante. Mil gracias, Dios te bendiga. Bueno, ahí en el chat, Clara ha estado actualizando el link para el formulario. No hay que firmarlo, solamente pregunta tu nombre, la provincia a la que perteneces, es Bogotá o Medellín, y el centro al que perteneces, y le das finalmente enviar. Bueno, vamos a hacer un momento de pausa activa y luego vamos concluyendo esta segunda jornada de nuestro encuentro nacional de Salesianos Cooperadores.